Ministro o pandillero. Armando Benedetti se quitó la máscara y llamó criminales a medio país. La guerra contra el abelardismo acaba de pasar al siguiente nivel. Y no, hay vuelta atrás. Esto es gravísimo lo que está pasando en el país. Vamos con reacciones y con la noticia aquí en MG Noticias. Bienvenidos. Bueno, urgente. Armando Benedetti, el ministro más oscuro del gobierno criminal de Petro, acaba de amenazar de muerte a los influenciadores de Abelardo de la Espriella, Santiago Giraldo, Miguel Zárate y Vincent Ramos. Los bodegueros chiquitos de una campaña presidencial están diciendo que yo llegué a otra campaña presidencial, lo cual eso es mentira. Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales porque han trabajado con criminales y además de eso están acostumbrados a estar con criminales y actuar como criminales. Están diciendo mentiras de un ministro que además no puede participar en la política. Van a ver. Me lo estoy diciendo desde ahora. Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasa en segunda vuelta. Cuidado, y esto se jode. Cuidado, y la muerte gana. Bueno, y es que esta la noticia. Vamos con la noticia primero y seguimos con más reacciones, ¿no? Son unos criminales, Benedetti contra los seguidores de la Espriella. Con un tono amenazante y burlesco, el ministro del Interior respondió a los señalamientos de participación en política. Esta noticia es del olfato.com, que es la única que le está haciendo el cubrimiento a esta noticia. Mal por otros medios. El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a encender las redes sociales con un video cargado de calificativos contra los creadores de contenido que apoyan al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El funcionario, visiblemente molesto por las versiones que lo sitúan en medio de la contienda electoral, no escatimó en insultos. Están acostumbrados a estar con criminales y a actuar como criminales. Están diciendo mentiras de un ministro que apenas no puede participar en política, sentenció Benedetti. Para el funcionario, el destino de quienes lo cuestionan ya está escrito. En un tono burlesco aseguró que la campaña de la Espriella no llegará lejos. Como saben que va a perder y ni van a pasar a segunda vuelta, actúan como los criminales con los que siempre han trabajado. Dejen el miedo, ya les sacaré el extintor para quemarlos el 31 de mayo, aseveró. El ministro sacó a relucir su historial de confrontaciones, recordando cómo celebró la derrota de opositores en los comicios de marzo. Bueno, y reacciones, ¿no? Carolina Restrepo, para adicionarle a su ya conocida trayectoria, Benedetti se cree intocable. Un ministro del Interior no puede hablar como matón de esquina. Cuando el poder llama criminales a quienes lo critican y remata con cuidado y la muerte gana, ya no estamos ante debate político, estamos ante intimidación y amenaza desde el Estado. El próximo gobierno tiene que ponerle espina a esta degradación y la justicia recordarle que la cárcel no es una metáfora. Bien, con Checho Sangui. Cuidado y la muerte gana, dice Armando Benedetti tras ser cuestionado por supuestos acercamientos con la campaña Paloma Valencia. También lanza acusaciones llamando criminales a quienes lo señalan y advierte que a todo el que se mete con él le va mal. Las palabras vienen desde el poder, desde un ministro con peso dentro del gobierno y en un país donde la violencia política es una realidad. El mensaje no pasa desapercibido. Esto ya no es solo debate, es tensión política en su punto más alto. Atención colombianos, esto es gravísimo. Gravísimo. Una amenaza directa contra Abelardo de la Espriella y su campaña. Van a ver. Me lo estoy diciendo desde ahora. Todo el que se ha metido conmigo en campaña le va mal. Apuesto a que no pasa en segunda vuelta. Cuidado, y esto se jode. Cuidado, y la muerte gana. Cuidado, y la muerte gana. Quiero decirle a estos creativos y espontáneos bodegueros que ellos son unos criminales. Que ellos son unos criminales. Aquí no hay margen de interpretación, así tal cual como ustedes lo acaban de escuchar. Cuidado y la muerte gana. Así como le ganaron a Miguel Uribe, con la muerte. Ese video no es un video generado con inteligencia artificial, esas fueron las palabras de Armando Benedetti
en respuesta a los videos que hicimos en los que mencionamos acercamientos entre la campaña de Paloma Valencia y él. Y no se quedó ahí, también nos llama criminales, diciendo que trabajamos con criminales. Esto no es cualquier declaración, es un mensaje cargado de intimidación lanzado desde el poder por un ministro que no es un ciudadano más, sino uno de los hombres con mayor influencia dentro del gobierno. Un gobierno al que ya le han asesinado a un candidato a la presidencia. Sus palabras son amenazas directas. Y no cualquier amenaza, amenazas de muerte, sin el más mínimo escrúpulo y reparo. ¿Y por qué lo hace sin temor alguno? Porque él se cree que tiene el poder suficiente para pasar por encima de la ley. Es que estamos hablando de Armando Benedetti, y Colombia sabe lo que es Armando Benedetti, que hasta incluido en la lista Clinton está. Yo siento la tranquilidad y confianza en la capacidad de Abelardo de la Espriella, que sería el único candidato capaz de llevar ante la justicia a todos los que han robado al país, encabezando la lista Armando Benedetti y Gustavo Petro. Pero esto no lo logramos solos. Esto no lo logramos solos. Necesitamos que estos mensajes, que estos videos ustedes los descarguen y los compartan en grupos de WhatsApp, que llegue a todas las personas que en Colombia tienen un celular y acceso a internet. Los necesitamos para derrotar en primera vuelta toda esa maquinaria política corrupta, para cobrarles todo lo que le han hecho al país y para bajarlos de esa nube en la que se encuentran con poder, donde se sienten con la capacidad de amenazar de muerte a sus adversarios. Así como si nada, este 31 de mayo, pongámosle la raya al tigre y en primera vuelta presidente. Firmes por la patria. Ahí les va. Bueno, esto es muy grave. Las autoridades tienen la obligación de proteger a Miguel Zárate, a Real Santiago, él es Santiago Giraldo, y a Vincent Ramos. Ojalá la Procuraduría y la Fiscalía no pasen de agache. Claro que sí, nos dice nuestra amiga Ani Abello. Germán Rodríguez, atención, Armando Benedetti estaría amenazando de muerte a mis amigos que lo incomodan. A Santiago Giraldo y a Miguel Zárate les dijo textualmente: cuidado y la muerte gana. Ellos no se quieren suicidar. Eso es una amenaza directa. Mi respaldo total e incondicional. No los van a callar. Y bueno, sobre este tema, Martín Eduardo Botero. Cuando el ministro habla de muerte, el lenguaje que la Constitución prohíbe. El poder que perdió el límite. En democracia no todo puede decirse desde el poder. Y cuando se dice no todo puede justificarse como un simple exceso verbal. Las recientes declaraciones del ministro del Interior de Colombia, en las que en medio de una controversia política introduce referencias que evocan la muerte en el contexto de la competencia electoral, no son un episodio menor ni una anécdota de campaña, son ante todo un problema constitucional. Cuando un ministro del Interior, el encargado de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de los candidatos, introduce en el lenguaje político la idea de la muerte, aunque sea disfrazada de metáfora, no estamos ante una frase desafortunada, estamos ante una degradación del poder. Son institucionalmente graves. El ministro del Interior no es un actor político más. Es el responsable de garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y, en el contexto electoral, las condiciones materiales para el ejercicio libre de los derechos políticos. En ese marco, cualquier expresión que directa o indirectamente sugiera intimidación, represalia o violencia, aunque sea en tono retórico, rompe un principio esencial del Estado de Derecho: la neutralidad institucional en el proceso democrático. En sociedades con antecedentes de violencia política como Colombia, el lenguaje del poder no es inocuo. Tiene efectos. Colombia no es Suiza. Colombia es un país con historia de violencia política real. Aquí los candidatos han sido asesinados. Aquí la política ha costado vidas. Aquí la palabra muerte no es una metáfora inocente. Por eso, cuando el encargado del orden público introduce ese lenguaje, aunque sea en tono de advertencia o arrogancia política, el problema no es semántico, es histórico, es institucional y es profundamente irresponsable. El problema no es lo que dijo, es desde dónde lo dijo.
Un ciudadano puede exagerar, un candidato puede atacar, un activista puede provocar, pero un ministro del Interior no puede sugerir, ni insinuar, ni jugar retóricamente con la muerte en medio de un proceso político. No puede, no porque sea incorrecto, sino porque es institucionalmente inadmisible. Desde ese cargo, cada palabra tiene peso de Estado. Y cuando el Estado habla así, el mensaje que se transmite no es político, es estructural. Que el poder ya no se reconoce a sí mismo como límite, no por lo que quiso decir, sino por lo que su cargo le impide decir. Porque el poder en democracia no solo se ejerce, también se contiene. Y aquí lo que ha quedado en evidencia es lo contrario. Un poder que habla sin límite, como si estuviera sometido a ninguno. Las normas no son decorativas. La Constitución colombiana no es un adorno. El artículo 2 obliga al Estado a proteger la vida. El artículo 40 garantiza la participación política sin intimidación. El artículo 6 establece la responsabilidad de los servidores públicos. El artículo 209 impone moralidad y respeto institucional. Cuando quien debe garantizar estos principios los erosiona con su lenguaje, no está opinando, está fallando. El verdadero deterioro, la banalización del poder. Lo más grave no es la frase, lo más grave es que se diga sin conciencia del cargo. Eso revela algo más profundo. El poder ha dejado de percibirse como una función limitada y ha pasado a comportarse como una tribuna sin responsabilidad. Ese es el verdadero deterioro institucional. La señal más peligrosa. En política el lenguaje crea realidad. Cuando el poder introduce la violencia, aunque sea en tono retórico, envía un mensaje silencioso pero claro. Que las reglas pueden tensarse, que los límites pueden correrse, que el discurso puede escalar. Y en países como Colombia ese tipo de señales nunca son neutras. Conclusión. No es retórica, es decadencia. No estamos ante una frase, estamos ante un punto de inflexión. El día en que el Estado empieza a hablar como si no tuviera límites, la Constitución deja de ser un marco y se convierte en un obstáculo que el poder empieza a ignorar. Y cuando eso ocurre, la democracia no cae de golpe, se deteriora palabra por palabra. Cuando quien debe proteger la vida habla como si pudiera jugar con ella. El problema no es el lenguaje, es el poder que ya no se reconoce a sí mismo como límite. Bueno, así estamos, señores. El hombre encargado de la política interna y la seguridad del país ahora se dedica a repartir carnets de criminal a cualquiera que no le rinda pleitesía. Es una maravilla la ironía. Nos llaman delincuentes desde los despachos más poderosos mientras se ríen en nuestra cara con ese tono burlón que ya es marca en la casa. Pero claro, mañana dirán que fue un lapsus y que la culpa es de la corte por no dejarlos declarar emergencia a su antojo. Al final, en este circo de insultos, los payasos terminamos siendo nosotros por esperar una pizca de decencia de quienes no solo saben gobernar a punta de amenazas. Si el ministro de Interior, Armando Benedetti, te llama criminal hoy, prepárate, porque mañana el enemigo podría ser tú. Vamos a compartir, ¿no? Porque esto es gravísimo. Mi nombre es Arturo H. Esto es MG Noticias. Feliz lunes para todos. Los leo en los comentarios.